De Ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen la amapola de Andalucía, trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Representante a Juan Antonio de Caza Algarabía. Llevan estando cada unos 15 años y la Caza Algarabía, pues digamos que es una especie de institución donde se desarrolla conferencias, temas culturales de Andalucía, en fin, temas de ese tipo. Y una persona muy implicada en el movimiento andalucista. Y a mi derecha está Eduardo, miembro del Sindicato de Trabajadores, militante también de movimiento alternativo, digamos, en el movimiento andalucista. Pertenece a un grupo que está creando una gramática andaluza, a ver si somos capaces de desarrollarlo y alinearlo y sacar una lengua andaluza. Y entonces, desde el sindicato pensamos que el día 28 de febrero, como las instituciones y por supuesto el Estado lo acepta de esa manera, celebran el Día de Andalucía y el movimiento nacionalista andaluz, pensamos que ese no es el Día de Andalucía. Por lo tanto, Eduardo va a intervenir sobre la historia de Andalucía desde el siglo XVI-XVII, desde que estaba aquí los andalucíes, hasta llegar a la transición, que Juan Antonio va a desarrollar el tema desde la transición hasta la actualidad. Pues así que si quieres, pues, le damos paso a Eduardo. Muy bien, pues buenas noches. Como ha dicho Pilín, nos vamos a repartir el tiempo, Juan Antonio y yo, más o menos de esta manera. Empezaré con la toma de Granada y más o menos llegaré hasta Blas Infante, el periodo vivido por Blas Infante, y luego ya retomará el hilo él. No, que estoy muy resfriado. Entonces, pues yo te digo, lo haremos prácticamente en una pasada. Se supone que la mayoría de estos tienen ideas, más o menos, pero está todo el mundo metido en la historia. Lo que haremos es un recorrido histórico rápido de todo lo que ha sido la lucha constante que eso ha realizado el pueblo andaluz prácticamente desde que cae al Andaluz, lo que se conoce como al Andaluz, y con la toma de Granada. Prácticamente cuando se toma Granada en el 1492, prácticamente se firma un armisticio, como se le llama ahora, o una rendición, pero normalmente todas las rendiciones o todos los armisticios cuando termina una guerra, se llega a un acuerdo. Normalmente estos acuerdos se firman para que se cumplan. Pues resulta de que este acuerdo se llamaba el Tratado de Santa Fe, que es donde tenían un pueblo que sabéis que está en las puertas de Granada, la ciudad. Y en este tratado los reyes católicos firmaron de que se respetaría religión, costumbre,
idioma, las propiedades no se tocarían, los bienes, las casas, las riquezas, en fin. Todo esto lo firmaron y ni un solo punto de ese acuerdo, de ese tratado, lo cumplieron, ni un solo punto. De hecho, Blas Infante, cuando no existía todavía las Naciones Unidas, en su época existía lo que era la Sociedad de Naciones, planteaba de que se podía llevar a la Sociedad de Naciones la cuestión de la soberanía andaluza o la independencia, argumentando precisamente eso, de que al no haberse cumplido ninguno de los puntos de ese acuerdo, ese tratado, se podía recurrir a la Sociedad de Naciones con ese argumento. Prácticamente, aunque la guerra se perdió, se firmó el tratado, o sea, durante todo el periodo de reinado, sobre todo de Felipe II, Felipe III, la rebelión de los moriscos fue constante. Ya os digo que prácticamente un siglo hubo levantamientos, sublevaciones, guerras, y prácticamente no fue algo que podemos decir, no, eso fue 4 gatos que se levantaron, no. A la mayoría de ustedes os sonará Juan de Austria. Juan de Austria era el hijo bastardo de Carlos V o Carlos I, hermano de Felipe II, y normalmente es muy triste lo que voy a decir, pero en aquella época sobre todo se utilizaban los hermanastros o los hermanos bastardos para hacerle el trabajo sucio al rey o al noble de turno, que era muy normal tener hermanos bastardos. Entonces lo utilizaba prácticamente para hacerle el trabajo sucio. De hecho, el antecedente de lo que hoy se conoce como infantería de marina eran los tercios de Flandes, que era el ejército puntero que tenía España entonces en Holanda, que trataba de independizarse, y incluso los tercios de Flandes tuvieron que traerlo, que estaba armando el famoso Juan de Austria, para poder reprimir la rebelión hecha, porque prácticamente se levantaron un pueblo en prácticamente todo lo que era después se llamaba Reino de Granada, lo que hoy son las provincias de Málaga, la provincia de Granada y la provincia de Almería. Hubo levantamiento en pueblo de Málaga, de Granada, y ya os digo, el ejército puntero de Flandes lo tuvieron que traer para acá para poder reprimir. Por lo tanto, no fue 4 gatos que se levantaron contra el Estado o el reino de aquella época. Consiguen reprimir evidentemente estas sublevaciones, y en tiempos de Felipe III se decreta la expulsión de los moriscos, como llegaron a la conclusión de que por mucho que se convirtieran a cristianos, seguían ejerciendo su religión, sus costumbres, aunque fuera de puerta para adentro. Esto lo explica muy bien el amigo Antonio Bonoe. Y como no se fiaban de que esto iba a ser constante, la rebelión y las sublevaciones, decreta la expulsión de los moriscos. Prácticamente se calcula, no sé si 300, 400.000 que se expulsaron en aquella época, estudiando la población que había en la época y más o menos el movimiento de barcos que tuvieron que hacer para trasladarlo sobre todo al norte de África. Y evidentemente, por mucho que se fueron, todos los moriscos no se fueron. Si se hubieran ido, no tendría ustedes la cara de moro que tenéis. Yo me salvo, yo tengo más cara de germánico, pero vamos. Evidentemente las costumbres, el habla que tenemos, si ha perdurado, es porque todos no se fueron y todos no lo mataron, evidentemente, por mucho que quemaron en la hoguera. Hombre, gracias a Dios, ¿no?, que todos nos mataron a todos, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy. La rebelión o la lucha esta prácticamente no para, de una manera o de otra continúa. En poco tiempo después
un antepasado de la duquesa esta que teníamos aquí en San Lucas, esta gente de los Medina Sidonia. Se declara, trata de independizar Andalucía y se nombra o se pretende nombrar rey de Andalucía y separarse evidentemente del Estado. Fue el mismo periodo en el que Portugal lo intenta, Portugal se sale con la suya, evidentemente fue más listo que el duque o el conde de aquí. Este se alió con los ingleses y evidentemente los ingleses le estaban haciendo la puñeta a lo que era el reino de Castilla o rey de España, como se le llamó más tarde, cosa que en aquella época no se le llamaba así. Y prácticamente no triunfó, después le fallaron los supuestos aliados. Depende de tú a quien lea o no lea, uno te dice que fue una fantasma, para tapar sus miserias, o sea, decía que estaba arruinado, para tapar el tema de las deudas, de no pagarle a nadie, en fin. Otros historiadores dicen que no, que fue un intento serio, sino como todos los intentos, si no te faltan los aliados o el soporte económico, de gente, de ejército, pues llega la hora como es normal. Un levantamiento de este tipo no va a ningún lado. El hecho en sí ocurrió, de eso fue el momento, a partir de entonces, cuando cae en desgracia la familia esta. Ya el rey le pone la proa, como decimos aquí en San Lucas, le quita la mayoría de la financiación económica que tenía, por ejemplo, el tema de las almadrabas la controlaba esta gente, la familia esta. Todo el tráfico por el estrecho. Entonces, al quitarle toda la fuente de financiación, ya no eran tan nobles o tan pudientes como habían sido hasta antes, que de eso eran los prestamistas del rey. Cuando el rey iba a hacer una guerra, tenía que venir a hablar con esta gente, a pedirle dinero. De eso fue así durante mucho tiempo. Esta familia llegó a tener más poder que incluso el rey. Vamos, más poder y más dinero. Por lo tanto, el eso existió, que triunfara o no triunfara, intentarse se intentó, y ya para no incumplir lo que hemos hablado, pasaremos ya a lo que fue el periodo del siglo XIX, la Primera República, ¿sabes? 1873, 72-73, no, 73-74. Este movimiento estaba muy influenciado por lo que se denominó en su momento movimiento cantonalista. Este movimiento estaba muy influenciado ideológicamente por el movimiento anarquista que estaba entonces empezando, y era una especie de estructura, pero no como estamos acostumbrados, de arriba abajo, que es lo que suelen hacernos siempre para que aquí no cambie nada. Lo organizamos nosotros arriba y aquí los de abajo pues harán lo que nosotros queremos que hagan. Ese movimiento era todo lo contrario, por lo menos lo que se pretendía. Después tampoco funcionó, porque no lo dejaron, evidentemente. Nos independizamos por debajo, la estructura más lógica eran las localidades, los municipios. De hecho, se empezaron a independizar un montón de municipios. San Lucas fue uno de los primeros que lo hicieron. Entonces lo hizo Cádiz, lo hizo Cartagena, lo hizo San Fernando, lo hizo San Lucas, lo hicieron muchos municipios. Pero como es normal, con la idea de luego yo me federo con más municipios, si me interesa, y creamos una estructura más grande, y luego ya si me interesa más, pues a nivel del Estado, si nos interesa y llegamos a un acuerdo. Pero es algo montado de abajo arriba. Evidentemente, no lo dejaron. Esto te mandan el ejército, buscan al militar con más malas ideas y te dicen, tú eres el que va a reprimir esto. ¿Sabes que de escrúpulo anda cortito la criatura? Pues no le importa masacrar miles de criaturas, matar a todo el que le ponga por delante. La cuestión es frenar el tema. Y como paradójicamente
dentro de los nuestros, o lo que nosotros nos creemos nuestros. Hay muchos que juegan dos barajas. Me pongo aquí el pin, yo soy del Betis, yo soy del Sevilla, yo soy de esto, yo soy del otro, pero luego en el fondo, para quien trabaja para el mismo de siempre. Entonces este tipo de movimiento, como no esté bien diseñado y no esté bien depurado, historia, no suele llegar muy lejos. De hecho, poco más tarde, 10 o 12 años más tarde, se intenta de nuevo, pero ya con partidos, lo que llamamos partidos tradicionales, es decir, los republicanos federales. De hecho, en Antequera, ¿no?, fue donde se acordó la Constitución Federal de Andalucía, se aprueba, y era otro intento de empezar desde abajo, y luego si llegamos las provincias a un acuerdo, nos federamos a nivel de Andalucía, y luego si nos interesa y llegamos a un acuerdo, nos federamos a nivel del Estado, lo que llamamos hoy Estado. Tampoco funcionó, no funcionó porque nos interesaba. Había partidos de todos los colores, uno se llamaba republicano, otros republicanos federados, otros republicanos yo no sé cuánto. A la hora de la verdad, llega lo que se suele llamar los perros del cortijero, eso es lo mismo del PIN, que no le importa de disfrazarse de federal. Ahora me llamo Partido Federal, ahora me llamo republicano de yo no sé qué, ahora republicano federal. Como cambian las épocas, pues ahora me llamo socialista, ahora me llamo comunista, ahora me llamo progresista. Entonces, ya digo que por mucho que se intente, mientras que una parte importante de los que nosotros llamamos nuestros está jugando a dos barajas, pues la partida la ganan ellos. Que es así, no nos vamos a engañar. Bueno, para no comerme yo otro tiempo, ya hablaremos un poquito así por encima de lo que es la figura de Blas Infante. La figura de Blas Infante más o menos todo el mundo, o se supone que todo el mundo la conoce. Es un personaje histórico, se puede considerar comúnmente, solemos decir, un hombre bueno. Tú lees lo que escribió y tú le notas perfectamente, por ejemplo, el primer libro que lo escribió con 20 y tantos años, el Idea Andaluz, que para mí pecaba de bueno, porque con 20 años no le pasaba eso a Blas Infante, eso me ha pasado a mí y le ha pasado seguramente a cualquiera de ustedes. Con 20 años nos creemos que todo el mundo es bueno. Con 20 años tú no tienes mala leche o maldad, piensas que todo el mundo es bueno. Y luego cuando va pasando los años, ya tú cumples los 30, los 40, los 50, los 60, te das tu cuenta de que no es así. Tristemente, pero no es así. El mundo es verdad, está lleno de gente buena. Está lleno, hay gente buena por todos lados. Pero lo mismo que está lleno de gente buena, está lleno de hijos de puta, como normalmente decimos, gente con mucha mala idea, por si a alguien no le gusta la expresión. Gente con mala leche, muchos cristales. Entonces este hombre se puede decir que era una buena persona, un hombre bueno. Su idea era de luchar por la soberanía andaluza, o sea, la independencia real. Lo que pasa es que a medida que iba transcurriendo el tiempo, en aquella época existían, y de esto sabe seguramente mucho más que yo el amigo Juan Antonio, existían partidos, que si partidos regionalistas, que si, o corrientes regionalistas. Ese rodeo, como es normal, tratando de acaparar gente con él, ¿no?, para llegar a un acuerdo para que hoy tengamos himno, bandera, toda la simbología andaluza. Entonces, incluso estaba en las puertas de aprobarse el Estatuto de Autonomía cuando la guerra, cuando dieron el golpe de Estado.
Entonces se rodeó de toda la gente que supuestamente tenía inquietudes o la cosa iba por ahí. Le pusieron muchas condiciones. Por ejemplo, uno de los más característicos y a lo mejor quizás más conocido es el tema del anagrama que lleva el escudo, ¿no? Todo el mundo lee Andalucía por España y la humanidad, ¿no? Por España y la humanidad. Eso no fue lo que Blas Infante llevó al Congreso para aprobar. Él siempre hablaba de Iberia, o sea, de la península ibérica. Él contaba para todas estas historias, incluso por Portugal. O sea, si yo me independizo, por ejemplo, como Andalucía, se constituye en Estado, yo no tengo ningún problema, planteaba, de luego sentarnos con catalanes, con vascos, con castellanos, con portugueses. Decía que no tenía ningún problema. Que en igualdad de condiciones llegamos a un acuerdo y podemos crear una confederación, una federación a nivel de la península. Bien, él no se negaba. Ahora lo que no puedes tú pretender es que yo me sienta a negociar contigo y tú me pones a mí un montón de condiciones y yo no puedo poner ninguna. Entonces no es en igualdad de condiciones, sino es yo me tengo que someter, de hecho, lo que está ocurriendo o lo que ocurre, para que no nos paramos a pensarlo. Cuando se llega a, y me voy metiendo más que un segundo en los títulos, cuando se llega a la Constitución del 78, se nos vendió la moto de que íbamos a tener autonomía, de que cada comunidad iba a tener su bandera, su idioma, su esto, su lo otro, y todo el mundo lo vio muy bien, ¿no? Vale, pero nadie lee la letra menúa de los contratos. Porque lo primero que te dicen, vale, tú vas a tener a los vascos, los catalanes, a Toquiski, vais a tener autonomía a todos lados que ustedes os dé la gana. Pero lo primero que vais a hacer va a ser jurar la Constitución española, donde te dice que el Estado español es un Estado indivisible y el jefe del Estado es el rey Juan Carlos, que es un rey que puso Franco. Firma eso, júralo, y si no, no hay nada del otro. Por lo tanto, todo el mundo tiene que tragárselo. Y si se rompe la baraja, lo que prima es hecho. El Estado en un momento dado, si tú te pones vacilón, te dice, rompemos la baraja, que aquí el que mando soy yo. Por lo tanto, no me venda mi, o pretenda venderme milonga como dicen los argentinos. Eso es como se traga, como se comulga. Si tú eres soberano, yo me uno a ti de mutuo acuerdo y si me interesa. Ahora pasar por debajo tuya, no. En estas condiciones no me uno. Por lo tanto, este hombre al final, ya lo digo, lo fusilaron, se quedó solo, toda esta gente que pusieron tantas condiciones para aprobar que si el estatuto, que si los símbolos, la bandera, el eslogan que iba a llevar, toda esta gente te quitaron de en medio enseguida. El mismo día que dieron el golpe de Estado, ya se habían quitado de en medio. Blas Infante se quedó solo. Yo creo que fue no sé si os suena, un tal doctor Ballina, que era amigo de él, que era un líder anarquista. Fue el único que se pasó por su casa y le dijo, Guillo, que te van a matar. Si tú te quedas, van a venir por ti y te van a matar, porque están ya matando gente a mansalva. Él pensaba que no iba a llegar la cosa tan a este extremo, que se confió al final. Lo cogieron, se lo llevaron y lo mataron. Pues más o menos, corto por aquí, si no Juan Antonio me lo va a sacar los ojos. Bueno, la idea que es no alargarnos mucho para que haya coloquio, ¿vale? Entonces yo voy a intentar también hacer un poco de resumen. Voy a partir de lo último que ha dicho Eduardo, y es que yo no sé si él sabía que lo iban a matar, pero unos días antes del golpe
hubo una izada de la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Cádiz y ya dijo él, y está en prensa, que va a venir, como no tengamos cuidado, un viento que nos va a llevar a todos. Y el viento llegó y se lo llevó a todos. Fue tan terrible el genocidio practicado, especialmente en Andalucía, donde de los 150.000 que aproximadamente se cuenta que son los asesinados en cunetas en todo el Estado, un tercio fue Andalucía. Andalucía y Extremadura especialmente. Sobre todo Extremadura. Porque entraron por aquí, y como además en Andalucía y en Extremadura el campesinado había conseguido algunos pequeños avances en la tímida reforma agraria, en fin, los propietarios, los terratenientes tenían que hacer pagar rápido y pronto aquellos intentos que se habían hecho en Andalucía y en Extremadura, y aquí donde más duramente se pagó el primer paso del golpe, ¿no? Para crear terror y que la gente no levantara la cabeza. Claro, ese terror explica que hasta mediados de los años 50 casi no se mueve nada en el Estado español. Las primeras huelgas obreras y estudiantiles empiezan a darse a mediados de los años 50. Y hay un entorno que yo lo he vivido de cerca. Voy a intentar que lo que hable sea cosas que yo he vivido, no solo que he leído. A mediados de los 50 se crea una organización que se llama Hermandad Obrera de Acción Católica, que fundado entre otros por uno que había luchado en la República, a favor de la República, y este entorno hace un poco como de protección. A partir de ahí hay mucha gente que empieza a moverse con la cierta protección de la Iglesia, y a primeros de los años 60 hay algunos movimientos en Andalucía de intelectuales, por una parte, como puede ser Pepe Aumente, que empiezan a teorizar sobre el diálogo marxismo-cristianismo. Entonces, ese movimiento que al final de los 60 nos coge a nuestro conocido Diamantino, también Diamantino García, Enrique Iniesta, José María de los Santos, Diego de los Santos, Pepe Aumente, todo este colectivo de profesionales, intelectuales, empiezan a reflexionar sobre la necesidad de cambiar las cosas. Pero en principio ellos no tenían una idea clara de qué era esto del andalucismo, no conocían los símbolos andaluces. Son algunos de estos que ha dicho Eduardo, que se retiraron al exilio interior, que dejaron abandonado a Blas Infante, pero que conocieron lo que se había hecho, que conocieron su pensamiento, los que empezaron a comunicarle a esta gente que en los años 30 había habido, años 20, 30, un movimiento andalucista que pretendía la soberanía, con muchos tintes. Eso de la soberanía es un término muy amplio, desde el estatuto de autonomía a la posible independencia, pues ahí hay mucha gradación, ¿no? Entonces, este grupo de gente, a mediados de los 60, final de los 60 y primero de los 70, van cambiando de movimiento clandestino para derribar al franquismo a una parte de ellos asumen el andalucismo, asumen los derechos y los símbolos andaluces como propios, y hacen una teorización de que Andalucía lo que necesita no es solo el cambio hacia la democracia y el cambio social, sino también el cambio hacia la libertad como pueblo. A finales de los 60 se crea ASA, Alianza Socialista Andaluza, como una de las primeras formulaciones que surge, y que la mayor parte de sus miembros se consideran a sí mismos socialistas en el sentido autogestionario, en el sentido de izquierda, no socialdemócratas en el sentido felipista. De hecho, cuando de ASA se convierte en PSA, poco antes de las primeras elecciones democráticas, hay gente como Rojas Marcos que seguían diciéndose a sí mismos que eran de izquierda. Es decir, pero la mayor parte de la gente que compone ese grupo se considera de izquierda y pactan con Tierno Galván ir juntos en las primeras elecciones generales, que se sacan 5 diputados andaluces o andalucistas en el Congreso. Este movimiento, yo creo que el movimiento andalucista de la transición son como al menos 3 vías. Hay una vía cultural, hay una vía sindical y hay una vía
políticas o partidarias. La sindical tiene un protagonismo especial, diamantino, que en la Sierra Sur de Sevilla conecta con el movimiento jornalero y se crea el SOC. Y el SOC desde el primer momento asume los símbolos andaluces y asume el programa de soberanía andaluza entre sus principios ideológicos. El político ya lo hemos nombrado así por encima, y el intelectual es el que está en la base. Algunos participasteis en Casa Algarabía el día que invitamos a uno de sus promotores, a Rafael San Martín, de la Fundación Averroes. Hay un grupo de intelectuales que, como se está dando el proyecto de constitución que antes nombraba Eduardo, y en ese proyecto de constitución solo existía un proyecto de confederación. Es que a veces en España que pensamos que España no es confederal, y España es confederal. Existe el Estado español, existe Euskadi y existe Navarra. Porque lo que te da sentido de confederalidad es la pasta. ¿Quién maneja la pasta? Los vascos y los navarros, ellos son los que cogen su pasta de los impuestos y después le dan al Estado español lo que pacten. Entonces, ahí en esa constitución se hablaba de Euskadi, de Cataluña, y se empezó a hablar también de Galicia, porque eran los tres territorios que habían tenido un estatuto de autonomía antes del golpe de Estado franquista. Y en Andalucía hay una inquietud, sobre todo en ese ámbito cultural, y se convoca a los políticos, a los partidos políticos, a tener una gran manifestación para reclamar que Andalucía también tenía que tener un estatuto de autonomía. Yo ya estaba activo políticamente en aquel momento, y el 4 de diciembre de 1977 no es casual. Aparte de que hay una convocatoria hecha desde grupos culturales y seguida por partidos, que ahora lo nombraré, la sociedad andaluza estaba movilizada. Los que tenéis mi edad sabéis que había asociaciones de vecinos reclamando ambulatorios, reclamando colegios, reclamando que las calles y el alcantarillado se arreglara. En las fábricas y en el campo la sociedad estaba movilizada, los trabajadores, los obreros y campesinos estaban movilizados. El 4D es la confluencia de una sociedad movilizada que descubre que hay unos símbolos con los que se pueden identificar, y que no se trata solo de conseguir democracia y de conseguir mejoras sociales, sino que se trata de que como pueblo andaluz, que nos estamos descubriendo casi en aquel momento, porque el andalucismo folclorista o folclórico lo había descubierto el franquismo. El franquismo, el Estado español franquista, no tiene unos símbolos que lo identifiquen claramente y nos roba los símbolos. Y sigue sin tenerlo. La sardana no va a ser nunca un símbolo del Estado español, pero sin embargo el flamenco, el folclore andaluz, la Semana Santa andaluza, todo esto se convertía en los símbolos identificativos de España, no solo para ellos, sino para el mundo exterior. ¿Para venderlo? Tú te vas a Barcelona, a las Ramblas, y la mayor parte de los souvenirs tienen que ver con el flamenco, por ejemplo. Entonces, nos habían robado parte de nuestros símbolos y de nuestra identidad cultural. Nosotros los jóvenes no nos identificábamos mucho con eso porque lo desechábamos porque era algo del franquismo, pero Andalucía, el pueblo andaluz, necesitaba una simbología o unos elementos que le ayudaran a unirse. Entonces, el 4D del 77 se confluye pueblo movilizado, pueblo que lucha y que toma conciencia de sí mismo como pueblo. Por eso, en el debate de cuál es el Día Nacional de Andalucía, si es el 28F o el 4D, yo tengo muy claro que es el 4D, porque el 4D es cuando este pueblo se redescubre como pueblo, aunque tuviese conciencia. Si todo el mundo sabe que el andaluz es andaluz, la andaluza es andaluza, nada más que verlo, nada más que empezar a escucharlo, fuera y dentro, pero no teníamos conciencia política. Es decir, no habíamos llegado a descubrir que nosotros teníamos derecho a la soberanía, y soberanía es la capacidad que tiene una persona o un colectivo de decidir por sí mismo hacia dónde quiere ir.
Es lo que decía en el siglo XIX con la Constitución Federal de Antequera, de partir de abajo y de ir decidiendo con quién me quiero juntar, ¿no? Entonces, el 4 del 77 se descubre eso, pero ya pronto, es decir, cuando se hace la convocatoria, hay partidos políticos que no estaban muy allá. El PSOE, sí, la derecha nunca lo tuvo, pero el PSOE al principio tampoco lo veía claro. Hasta que alguna inteligencia, porque eso sí lo tienen, decir, bueno, pero si sale algo de aquí es nuestro. Y suyo fue durante décadas. De hecho, el mismo 28 de febrero, la derecha siguió poniendo pegas. Al principio el PSOE no lo tenía claro, pero utiliza a Escuredo, al que ahora quieren hacer padre de la autonomía. El primer presidente. Utilizan a Escuredo, que nunca lo tuvo claro, y hay un artículo muy reciente de Manuel Ruiz Romero sobre este asunto, pero consiguieron embaucar al pueblo andaluz, a gran parte del pueblo andaluz. Porque en ese tránsito el andalucismo político cometió varios errores. La cúpula donde estaba Rojas Marco pensaba que le iba a ir mejor si mutaba del socialismo al PNVismo o convergencia. Es decir, igual que los catalanes tenían un partido interclasista de derecha, o el PNV tenía un partido interclasista en teoría de derecha, pues aquí podíamos, convirtiendo el PSA en PA, tener un partido interclasista de derecha que iba a tener mayor apoyo popular. Y eso se ha demostrado con el tiempo que era un fracaso, porque realmente no era interclasista. Realmente con quien ha pactado continuamente ha sido con la derecha centralista. Entonces, sale adelante el 28 de febrero y el PSOE consigue hacer ver a la población andaluza que es el partido andaluz y que es el partido que más se parece al pueblo andaluz. Y así nos lo han vendido, y ahora que la ministra de Hacienda, Montero, se propone para intentar llegar a la presidencia, sigue diciendo de nuevo que el PSOE es el partido que más se parece a Andalucía, que también lo dice el PP. Mientras que teniendo la autonomía que no se ha exprimido completamente, es decir, la autonomía tiene un gran problema. El Estatuto de Autonomía que se aprobó el 28 de febrero, con todas las pegas que conocéis, no voy a extenderme en eso, no ha puesto en marcha todas sus competencias, pero le falta una competencia fundamental, es la económica. Mientras que los vascos y ahora los catalanes en todo este proceso han querido y siguen negociando, intentar sacar la capacidad de recaudar los impuestos y gestionarlo ellos, mientras que nosotros no tengamos esa capacidad, mientras que las empresas que aquí extraen nuestros recursos, tanto económicos como materiales, como agrícolas, como el sol, como todo, los impuestos, el IVA, los pagan y los generan en Madrid, porque su sede está en Madrid o en Barcelona o donde sea, pero no está aquí en Andalucía, y nosotros no podemos gestionar el resultado económico de la actividad económica de Andalucía. Nosotros dependemos de las migajas que el Estado nos quiere dar. Entonces, el estatuto aprobado el 28 de febrero y el siguiente reformado, ninguno realmente incluye la capacidad de autonomía y de autogestión real del pueblo andaluz. El andalucismo se fue casi muriendo, se quedó, el andalucismo político me refiero, se quedó en un cierto poder municipal, tienen bastantes concejales, un buen puñado de alcaldías, o tenía el PA y ahora tiene Andalucía por sí, que es su heredero natural, pero funcionan un poco como caciques locales, y sus principales aliados suelen ser la derecha, el PP, casi siempre con quien se coaliga con el PP. Es cierto que porque la inteligencia política del PSOE y del PC acordó arrinconar para intentar extinguir el voto andalucista y absorber ese voto, el PA, en vez de pactar con quien debería haber pactado en los ayuntamientos, que era como hizo al principio en las primeras elecciones, con el PC o con el PSOE, tendió a pactar con la derecha y se va extinguiendo, de manera que a mediados de la década pasada desaparece, y una parte de la gente que habíamos pertenecido a ese partido, que habíamos intentado antes de su extinción girarlo a la izquierda, nos salimos y creamos Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista.
esos dos grupos políticos nos coaligamos con Izquierda Unida y con Podemos para crear el primer Adelante Andalucía, que luego, por razones que no me voy a extender ahora, a no ser que salga en el coloquio, se salieron tanto Podemos como Izquierda Unida y quedamos Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, el Podemos andaluz, que básicamente era anticapitalista, más un grupo comunista andalucista que es Defender Andalucía, que muchos compañeros del SAT pertenecen a ese grupo, como Néstor y otros. El resto del andalucismo político es mucho más residual, como Nación Andaluza, por ejemplo, con muy poca presencia electoral y como alguna, para no extenderme mucho más, como alguna conclusión a la que querría llegar es que, sin dejar de que cada organización pueda ser autónoma y pueda presentarse a las elecciones por su cuenta, es necesario que el soberanismo andaluz de izquierda vaya junto en distintas cuestiones de carácter social. El sindicalismo andaluz, la cultura andaluza soberanista, los partidos soberanistas, tenemos todo un conjunto de cosas por las que pelear juntos, aunque no llegáramos a acuerdos para ir a unas elecciones juntos, que eso es otra cuestión. Pero yo creo que el reto que tiene el andalucismo hoy, o el soberanismo andaluz de izquierda, es encontrar vías de actuación conjuntas para cosas que nos interesan. Por ejemplo, para reclamar un estatuto que tenga realmente capacidad de autogestión como pueblo, de ampliar su competencia en el ámbito económico, para que podamos rechazar juntos el cambio cultural que la extrema derecha del fascismo está haciendo. ¿Conocéis la palabreja esa de woke o woke? Todos los que no somos ellos somos woke, y los woke es para ellos a extinguir, pero a extinguir, que yo creo que estamos en un riesgo serio. Tenemos que volver a afrontar, el otro día lo comentaba yo con Pilín, tenemos que encontrar espacios comunes donde empezar a reflexionar de que si nosotros no nos movemos, no actuamos, no tenemos una actitud proactiva, ellos nos van a intentar eliminar. En el 36 y posteriores nos eliminaron de forma drástica, ¿vale? Entonces yo creo que, y no me extiendo más, y no me extiendo mucho más, no me extiendo nada más, el reto que tenemos es cómo actuamos conjuntamente el soberanismo andaluz de izquierda, tanto en el ámbito sindical, político, cultural, porque los retos que tenemos son muy gordos, tanto en el ámbito de Andalucía como en el ámbito general. Bien, no me extiendo más, ¿vale? Yo creo que lo importante es que ahora podamos dialogar, ¿no? Oiga, abierto tal debate. Quisiera preguntar, intervenir. A mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención cómo se comporta el Estado español frente a la cultura andaluza. Me explico. Siempre parece como que si Andalucía es como un hijo de padres divorciados, ¿no? Mira lo bien que lo ha hecho nuestro niño, mira lo mal que lo ha hecho tu niño. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando. Es como si hubiera arrebatado la parte más vistosa o más comerciales, por decirlo así, de nuestro centro cultural para hacer lo suyo. Vamos, que ahí viene una historia de un tema de los picnics del siglo XIX, que lo fliparon con Andalucía y con las Alpujarras, y eso lo convirtió en un símbolo, por decirlo así, como el último paraíso perdido de Europa, ¿no? Y claro, cuando acabó la guerra civil, la única manera de ponerle una cara amable a la dictadura fue arrebatar esos símbolos que internacionalmente eran reconocidos de esta manera, ¿no? Y me ha parecido muy irónica esa dualidad, ¿no? De qué bien lo ha hecho nuestro niño, qué mal lo hace tu hijo, ¿sabes lo que quiero decir? Cuando es algo malo andaluz, hay que ver los andaluces como son, ¿no? Y cuando es algo bueno, como en este caso los centros culturales, hay que bien, que guapo es España, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre me ha gustado muy ofensivo ese tipo de prevención cultural, la verdad. Bueno, eso no, es impepinable. Lo que tú dices es la realidad que vivimos los andaluces todos los días. Sufrimos ese masacre, si vas fuera, porque vas fuera, si te quedas dentro, porque te quedas dentro. O sea que nos masacran a todas horas. Y el problema nos da ahora. El problema es que el Estado español, como lo entendemos hoy, que es algo
que se nos pretende vender la moto de que eso viene de cuando los reyes católicos se casó Fernando con Isabel, se unió Castilla y León, ya España... No. La realidad es que de España como Estado no se empieza a hablar hasta hace 3 días, o sea, en tiempos de Carlos III. Es cuando, a mediados del siglo XVIII. Claro, si no es la época en la que... Es cuando se empieza a hablar de España. Claro, porque si no más porque Carlos III firmaba como rey de toda la España. Y de eso de que España no existe como... O sea, tú hablas de la identidad anglosajona y existe, en realidad. Y no tanto, pero la germánica, por ejemplo, existe y tienen ellos su idioma, su raza prácticamente definida, pero es que el Estado español no existe, ni existió ni existirá, porque no tiene nada propio, donde agarrarte. Entonces, lo que tocó antes de Juan Antonio, ¿qué digo que es mío para que yo me pueda vender en el extranjero sobre todo? Pues me voy comiendo lo andaluz poquito a poco. Poco a poco, lo que me interesa, porque es vendible en el extranjero. Cuando no los andaluces no sabemos hablar, no sabemos esto, no sabemos lo otro, somos unos impresentables. Cuando va algo malo, que habla de andaluz. Pero pedazo de ciesos, si tú para poderte vender en el extranjero, porque tú no existes. Y para que en el extranjero te medio reconozcan, tú tienes que coger mis cosas, mis costumbres, mis tradiciones, todo lo mío lo tienes que coger. Por lo tanto, el mediocre, ¿quién eres? Tú. Que tú eres carente de identidad, tú no tienes nada, o tú no tienes nada, nada es tuyo. Cuando tú tienes que recurrir a mí para tú poderte vender, es que tú no tienes nada, y el impresentable eres tú. Por lo tanto, que se den de rollito los que van por ahí, porque son los que menos argumento tienen. Como se suele decir, tú eres el que menos derecho tiene que hablar, porque tú eres el que tiene más vergüenza que esconder. Claro, eso nos quiere decir que en el Estado español no haya otras culturas potentes. Hombre, por supuesto que las hay. La cuestión es que el Estado en su conjunto no tiene una cultura propia, tiene la vampirización que se dice, es decir, la absorción de algunas de las culturas que lo componen, y especialmente andaluza. ¿Y por qué era andaluza? Es que Andalucía es el resultado de una hibridación, de una mezcla, de un mestizaje riquísimo de todo lo que ha venido fundamentalmente de Oriente, por el Mediterráneo. Es decir, la primera civilización conocida aquí, que es la tartésica, está en diálogo y en mestizaje con los fenicios, con los griegos. Luego vienen los cartagineses, romanos, los visigodos por el norte, que es la llegada de una cultura de fuera que menos ha persistido, a pesar de que más importancia el españolismo le ha querido dar, porque fueron alrededor de 2 siglos escasos, poca población, es decir, eran básicamente guerreros y apenas se mezclaron con la población. Y luego cuando aquí no llegan los moros, aquí en el siglo VIII se produce lentamente una arabización y más tarde una islamización en el sentido religioso. Pero ese es un proceso lento, largo en el tiempo. Era la misma población que ya estaba aquí la que aporta la cultura que tenía y la mezcla de lo que viene. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la cultura andaluza es tan rica, tan potente, porque es todo lo que ha ido entrando que se ha integrado. Y el otro tema importante desde este punto de vista cultural es Andalucía es una colonia de Castilla y León con sus aliados, de manera que al colonizado hay que estigmatizarlo, hay que decir que es cateto, que no sabe hablar, que no tiene cultura, que es un vago, que es un flojo. Es decir, todas estas estigmatizaciones que nosotros los andaluces hemos sufrido y sufrimos, es porque es un tratamiento colonial. Igual que todas las potencias coloniales en África decían que los negros no tenían cultura, ¿no? Son unos flojos, pues todos los imperios han intentado desprestigiar al colonizado para que no tenga autoestima y no sea capaz de levantarse por sí mismo.
Entonces es una dominación cultural para perpetuar la dominación política. Entonces yo creo que con la pregunta que tú hacías tiene explicación por ese planteamiento colonial que hemos sufrido y sufrimos. Porque el andaluz sigue teniendo ese complejo, seguimos teniendo ese complejo de hablan mal, bueno, por suerte hay gente que no, ¿no? Pero yo lo que sí palpo es que el andaluz corriente se autoconsidera que no habla bien, que no sé qué, ¿por qué seguimos con ese complejo que parece que viene de los genes? Pero eso es triste, pero es por el masaqueo constante que hemos sufrido durante toda la vida y durante muchas generaciones. Te pongo un ejemplo. Muchos de ustedes son de mi quinta y en la escuela, yo me acuerdo en la escuela perfectamente que el maestro todos días, así no se dice, la L hay que pronunciarla L, la V, sí, así se pronunciaba en Burgos, por ejemplo. Pues a todas horas este masaqueo, sufrirlo durante muchas generaciones, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, eso queda en la piel, como cuando tú te metes en una cocinera, termina oliendo a tocino, exactamente igual. Pues, desprenderse de esto, yo creo que solamente hay un remedio. Estudiar, investigar, y te darás cuenta que todo viene de donde mismo. Tú me invades, tú me colonizas, tú te quieres quedar y de eso te quedas con mis recursos, con mi riqueza, tú dispones, y aquí yo, si quiero sobrevivir, como mucho, tengo derecho a trabajar para ti, como jornalero, como... ya está, y calladito la boca, ¿me entiendes? ¿No? Pienso yo que es la única manera, por lo menos yo a la hora de trabajar sobre la lengua y eso, yo llegué a ese convencimiento precisamente eso. Yo desde chico, a mí me repateaba esa costumbre de los maestros, bueno, y ya más grande en el instituto igual, ¿eh? Y lo triste es que muchos profesores no eran ya de Burgos como en el colegio, ya era una de Córdoba, el otra de aquí, de Sevilla, ya eran profesores más cercanos. Pues igual, la misma costumbre. Y esa pelea la he tenido yo constantemente de chico. Para quitarte ese complejo, que es difícil de quitar, yo pienso que va la cosa por ahí. Porque tú investigas y te das cuenta que todo es mentira. Tú investigas un poco, escarba un poquito y te das cuenta que todo es mentira. Toda la historia está manipulada a conveniencia, como dice el refrán. La historia la escribe quien gana la guerra, la batalla. Te escribe la historia, esto ocurrió ahí. No. Eso dices tú. Vamos a escarbar, verá como todo eso es mentira. ¿Me entiendes? No, el sentido que tiene este asunto del andalucismo o del soberanismo andaluz es este. Tú tienes que conocer tu historia. Tú tienes que sentirte orgulloso de quién eres, de dónde vienes. Esa autoestima que te da eso es la energía que la unes al sentimiento de clase, de que estás siendo expoliado, de que te están maltratando, de que te están quitando los derechos. Esa unión de ambas cosas es lo que te da una energía y una fuerza tremenda. Ese es el sentido que tiene ser andalucista de izquierda o soberanista andaluz, en mi opinión. Hay una cosa que fundamenta gran parte del sentimiento que tenemos, es que a nosotros nos han enseñado que a los moriscos, a los andalusíes, los echaron. Entonces nosotros somos hijos de castellanos, leoneses, catalanes, madrileños. Por cierto, Madrid, que es Medina Mayrit, que la fundaron los andalusíes, por cierto. Y no es cierto. Investigaciones históricas recientes demuestran cómo la mayoría se quedó. O se fue en un primer momento, pero volvió. O se fue a unos pueblos de La Mancha y volvieron. Oye, antes que se me olvide, perdona. Hay un estudio que hicieron, estudio genético, que hicieron, y ustedes saben que ahora con el ADN no hay problema, que no hay nadie que diga, ese niño no es mío, no. Ese niño es tuyo. ¿Verdad? Eso de, como hablaba antes al principio en la charla, este hijo bastardo, no, eso se ha perdido todo. Hoy, gracias a Dios, las leyes dicen, este es tu hijo, sí o sí. Está aquí las pruebas de ADN.
Por lo tanto, a mí no me cuente películas. Se hizo un estudio genético, creo que fue de memoria, creo que fue entre la Universidad de Barcelona y creo que fueron universidades inglesas. Un estudio genético de la población de la península ibérica. Y da la casualidad de que incluso los portugueses, los gallegos, los de la cornisa cantábrica, que se supone que allí los moros ni entraron a izquierda, ¿no? Porque allí estaba Don Pelayo todo el día con la espada. Pues da la casualidad de que ese estudio genético, que ahí no hay discusión ninguna, ahí no hay discusión ninguna. En el estudio genético sale tus antepasados, ¿quién eran? El porcentaje de sangre árabe, berebé, fenicio, romano, cartaginés que tú llevas. Tú y tú. Tú puedes hacer este estudio genético cuando te dé la gana. Te cuesta dinero. Esto lo hizo, creo que fue entre la Universidad de Barcelona y alguna universidad inglesa. Por lo tanto, si los que tienen más restos berebere, árabe y esto son los del norte, imaginarse los otros, ¿no? Por lo tanto, veis cómo todo es mentira, todo es manipulable y manipulado. Este tema es que a mí personalmente me entusiasma, pero ahora Roland, pero quiero hacer una postilla más sobre ese asunto. Antes de que llegaran los famosos árabes, moros, musulmanes, como les quieran llamar, en el siglo VIII, se sabe y hay escritos de que la gente del norte de África iban y venían continuamente. ¿Sí? ¿Por qué hay sangre que le llaman genes bereber? Pero es que siempre ha habido un paso de un lado al otro. Si es que en el Imperio Romano, ambas provincias, la Bética y la Tingitania, hablaban el mismo idioma y se mezclaban, iban para... Esa división fascista que hoy nos quieren imponer no ha existido en la mayor parte de la historia, hemos sido los mismos. No había fronteras, nos mezclábamos. De eso le llamamos la raya de Portugal. Con Portugal la raya, pero No, en realidad... la frontera antiguamente era una línea imaginaria. No es como hoy una tela metálica con la concertina encima. La frontera es algo nuevo. Las fronteras no han existido nunca. Entonces la gente se movía, igual que las ideas, libremente. Usan el Roland y la palabra en el rato que hablamos. No me dejáis. No le dejáis. Es que no me entusiasmamos, Roland. Porque hay confianza para corona. No, quería decir poco, como me ha preguntado y lo que te he dicho, de que no hace falta irte muy antiguo para que en la universidad, en el instituto, nos corrigieran el habla. Yo me iba a pasar en Andalucía de tener un profesor catedrático de la hostia, de la cordobés, no sé qué, y decirme, mira, ¿puedes hablar bien? Evidentemente el numerito que monté en la clase todavía lo recuerdo muy bien. Yo hablo perfectamente. Claro, eso es un matiz. Y quería comentar un poco y hacer un poco de autocrítica de la parte que nos toca aquí desde el sindicato. Y es que es verdad que de las tres ramas que ha comentado el compañero Juan Antonio, de política, cultural y sindical, ¿no? Sindical o movilización, ¿no? Porque yo creo que hay mucho tejido social movilizante. Y creo que si bien en época de la transición y luego, salvo de pequeñas excepciones, había un movimiento organizado fuerte, yo creo que es que no se ha sabido actualizar los tiempos modernos en cuanto a estrategias de lucha, estrategias de agitación, propaganda, revisión no revisión de forma revisionista, que te conozco, me decía algo, sino una reactualización de esas mismas teorías y esas mismas prácticas que hemos llevado mucho tiempo y que yo creo que los últimos 10, 15 años pues nos ha estado dando sus frutos. Entonces me parece muy interesante volver un poco a decir, bueno, bien, qué estrategia va a nivel sindical, a nivel de movilizaciones, vamos a intentar pues, para llegar, por ejemplo, a gente más joven, porque aquí el más joven soy yo y Zulito y ya la juventud no va a ir. Muchas gracias. No, pero que es verdad, es que tenemos un serio problema en cuanto a relevo generacional, de llegar a las nuevas generaciones que se están derechizando por momentos. No estamos, digamos, en los nuevos medios de comunicación, como pueden ser las redes, TikTok y todas las mierdas esas. Entonces yo creo que una de las autocríticas que deberíamos hacer quizás es en qué nos hemos equivocado, qué no debemos repetir, qué podemos
podemos hacer actualmente. Yo creo que sería también un debate interesante y un tema urgente para tratar. Contesto brevemente. No es que conteste, es que, digamos, añado algo. Yo dije al principio, hablé de la OA, la Notable de Acción Católica. Yo fui militante de la OA en mi juventud y aprendí una cosa que creo que había que reformularla en los tiempos presentes, y es la necesidad de conseguir la unidad popular, y la fórmula que nosotros hablamos es por la vía de la complementariedad dialéctica, y explico el término. No se trata de unicidad, de que todos estemos en la misma organización, porque tenemos mochilas, culturas, filosofías que pueden ser distintas, pero cada uno aportamos algo que puede ser interesante. En aquellos tiempos hablábamos de corrientes culturales políticas como el comunismo, el anarquismo, ¿no? el socialismo, y decíamos, el comunismo aporta la centralidad, la organización, la vanguardia militante que planifica, que se forma. El anarquismo aporta la libertad del individuo y la búsqueda de la realización humana no oprimida por ninguna estructura. Y así, cada corriente del pueblo, que el pueblo se ha dado a sí mismo, aporta un valor o aporta un elemento interesante. No busquemos la unicidad, busquemos la complementariedad para tener trincheras comunes. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la sanidad es una trinchera común, o el tema a nivel internacional, solidaridad internacional con el tema de Palestina, pues ahí tenemos que ir todos. Aunque después cada uno tiene un armario filosófico, ideológico, que puede ser algo distinto del tuyo, del otro, ¿no? Pero seguro que tenemos un recorrido común posible. Siempre lo hay. Yo quería decir algo y espero a ver qué vosotros pensáis. Es decir, hoy no solamente desde el castellano, desde las distintas comunidades que quizá tengan más fuerza económica y política dentro de los pueblos del Estado español o de las estructuras, sino tenemos un riesgo mayor no solamente en Andalucía, sino en todo el mundo, y es la colonización cultural anglosajona. Es decir, que yo creo que tiene más riesgo cultural que el propio español en sí. Y hoy la publicidad, el cine, el ordenador, en cualquier cosa que utilices en inglés, todo en inglés, cuando hay palabras en castellano, en andaluz, en vasco, en catalán, que expresan con toda claridad cualquier palabra, pero te lo meten todo en inglés. Y hoy muchos jóvenes pues te conocen mejor el contenido de una palabra en inglés que de una palabra en castellano, o en andaluz, o en vasco, o en catalán. Es decir, entonces, ¿de qué forma combatimos todo eso? Porque claro, son cuestiones distintas, aunque son complementarias, es decir, son parte del mismo sistema de dominación capitalista para todos los pueblos del planeta. Nada más. Yo, si Eduardo no me quita la vez, yo tengo la respuesta. Tú mismo. Una reflexión que puedo añadir a la tuya. Tú sabes, el capitalismo lo que busca es la uniformidad para que tenga menos resistencia. Es eliminar la diversidad cultural, imponer una sola visión cultural, y así es más fácil la dominación. Por eso es tan importante que cada pueblo mantenga su cultura, sus rasgos culturales, sus rasgos lingüísticos, sus ritos, si quieres, sus fiestas, porque esa diversidad cultural es lo que nos hace fuertes. Porque el capitalismo justo lo que quiere es lo contrario, debilitarnos porque perdamos identidad como pueblos. Y yo insisto, yo no estoy en contra de catalanes, vascos, castellanos, de que sea al contrario. Yo estaría muy a gusto en un Estado confederal ibérico, pero que no me lo impongan. Confederal. Bueno, voy a hacerte una pregunta se habla mucho del extractivismo de Andalucía. Es cierto que en Andalucía no hemos tenido una burguesía autóctona. Están los duques del Infantado, los duques de Argua, los Mora Figueroa, los Borges, los Borges. La gente son extranjeros. Todos extranjeros.
Como yo. La pregunta es bolo de Toledo. Joder, con los extranjeros. Entonces digo, Tú eres de la raza. Yo soy si no extranjero, me lo existiera, acabas de decir. Tú eres Ahora, de la raza. digo, si no existiera un extractivismo exterior en Andalucía, los trabajadores estaríamos en mejores condiciones si se quedara la riqueza en Andalucía, pero que en las manos de la misma gente. Porque tenemos ahí, por ejemplo, si no hay organización obrera, porque tenemos un convenio que es del año 36 y hay que compararlo con lo que tenemos hoy, que no tiene que ver nada porque había una gran organización obrera, en este caso una organización campesina, jornalera. Y la pregunta por ahí, si el extractivismo no se saca, se queda aquí la riqueza de Andalucía, pero ¿quién se la queda? Si lo hay una organización de trabajadores. Los mismos de siempre. Entonces ¿dónde llega entonces el soberanismo? Vamos a Un ver, soberanismo vamos a ver. revolucionario y controlado por la clase trabajadora. Vamos a ver, Pekín. Yo lo tengo muy claro. A mí que nadie me pretenda vender la moto de que yo estoy mejor contigo y tú te vas a quedar con medio jornal mío. Yo quiero ir a trabajar y el jornal me lo cobro yo y me lo gasto como a mí me dé la gana. Que luego yo te quiera cambiar la otra historia. Pero tú, trabajas tú, te ganas jornal tú y tú te lo gastas como te dé la gana. Lo que pasa es que nos venden la moto y nos terminamos creyendo todas las películas que nos cuentan. Todas las películas que nos cuentan nos las terminamos creyendo. La realidad es la realidad. Entonces tú la historia la tratarás de cambiar y de vendernos la moto como quieras. Nosotros estamos todavía sufriendo lo que aquí ocurrió hace 5 siglos. Esto fue un cortillo que se repartieron entre 5 o 6 familias y hoy día son las mismas familias los dueños de esas tierras que se repartieron. Aquí llegaron con la espada y la lanza, mataron a todo el que le dio la gana y todo el que se resistió y punto. Y ahora me reparto yo esto, la duquesa de Alba. ¿De dónde viene la duquesa de Alba? Una familia noble que venía del quinto coño. De Ávila, Alba. Vino aquí y le dijeron, toma, como tú te portas muy bien con el rey y a eso Castilla más grande, te vamos a dar 30.000 hectáreas para tu coño, venga, toma, para ti. Y sigue cogiendo dinero hoy en día. La realidad, mira, te voy a poner un caso. San Lucas podrá tener, creo que son entre 1.000, 1.500 hectáreas de huerta, lo que se llama navazo aquí en San Lucas, que es producción hortaliza, ¿no? Pues esas 1.500 hectáreas generan 100 veces más de riqueza, o sea, de tonelada que se mueve, se vende y luego el dinero revierte en San Lucas, ¿no? Pues resulta de que crea 100 veces más de mano de obra en horas de trabajo que las 30.000 hectáreas de la duquesa de Alba. Más riqueza y más mano de obra. Por lo tanto, ¿en qué se beneficia Andalucía de las 8 o 10 familias esas? Que con 2 tractoristas que le pagarán puñado seguramente lo hacen todo. Después llama a una cuadrilla para pescar de la remolacha, pescar de todo lo otro y fuera. Bueno, tú terminas y te mandas a hacer puñetas. Por lo tanto, que no nos vendan películas. La realidad que sufrimos hoy es la misma realidad que sufríamos hace 5 siglos. Lo que pasa es que nos lo camuflan. O vete a Alemania, emigra a Alemania, o vete para acá. ¿Yo por qué me tengo que ir a Alemania? Si mi país quizás sea uno, o mi territorio quizás sea uno de los más ricos del mundo. ¿Por qué me tengo yo que ir? Vete tú con tu puñeta la vare. Hablamos muchas veces de hace 5 siglos, pero no nos acordamos de que en el siglo XIX, con las desamortizaciones, se le robó al pueblo las tierras comunales y de propio que los ayuntamientos gestionaban para el pequeño campesinado que no tenía tierra. Eso lo hicieron los liberales, que eran como se llama hoy, los perros del cortillero. Claro, porque el Estado llegó a bancarrota y para poder pagar, recuperar dinero, algunas tierras de la iglesia las vendieron, pero las más importantes y las más dañinas para el pueblo fue las tierras de propio y comunales. Pero es que el franquismo le robó a mucha gente sus propiedades. Pero es que
en el periodo del 2008-2012, con todas las expulsiones de vivienda de la gente, los desahucios, se le robó a mucha gente su propiedad. Es decir, que el proceso de expolio que hemos sufrido no es solo el gran expolio de la conquista de final de la Edad Media, que nos han ido expoliando continuamente. De una manera o de otra. Y ahora, recientemente, pues nos han expoliado, según la contabilidad, 60.000 millones para los bancos, nos lo han expoliado de nuestros recursos, de nuestros derechos a la sanidad, educación, etcétera. Ha salido ahí. Y ahora lo que Trump le exige al Estado español de que dedique el 5% del PIB en armamento, ¿a quién se le va a expoliar? A más deuda, a los mismos de siempre. para que tengamos menos recursos sociales. A los mismos de siempre, perdona, y eso se va a encargar de hacerlo el mismo de siempre, el perro del cortijero. Leonito quiere hablar, Leonito. Sí. Si me dejan, esto que no... Es que estamos a gusto, Benito. Hay un ejemplo claro que en Marinaleda, 1.200 hectáreas expropiadas a los duques expropiadas, pero Duque del Infantado. pagándoselas a los duques del Infantado. ¿Cuánta gente trabajaba hoy en Marinaleda? Todo el pueblo. Ahí tenía contratados el duque del Infantado 2 personas de habitual. A veces podían llegar en momentos puntuales a 12, 2 personas. Y hoy trabaja todo el pueblo, nadie sale de allí. Pero el tema fundamental, yo pienso que es en Andalucía y en cualquier pueblo, es cuestión de lucha de clases. Y el poder de la clase dominante hoy, desde lo que está haciendo el TRAN, con el grupo de poder al que representa, o lo que están haciendo aquí nuestros gobernantes, como buenos capataces de esa clase dominante, el franquismo que fue sino una herramienta de la clase dominante para mantenernos dominados. Es decir, entonces, si se plantea la lucha por la soberanía de cualquier pueblo, sin plantear esa lucha de clases, y el poder de nuestra clase, que no se demanda generalmente en la lucha popular y demás, que no es fácil transmitir el tema en la situación de desarme ideológico que sufrimos. Pero Andalucía no tendrá soberanía nunca mientras la clase trabajadora que vive y trabaja en Andalucía, no los andaluces, sino los trabajadores que viven y trabajan en Andalucía, tengamos el poder. Pero lo mismo en Galicia, en el País Vasco, en cualquier parte. Yo creo que eso es lo fundamental para poder decir, Cuba cuando tiene la soberanía, cuando hace una revolución socialista, que no habrá llegado al socialismo, pero están en camino, están en ello. Sino de que qué país ha conseguido, aparte de la revolución rusa, mientras duró, qué país ha conseguido soberanía, cuando los trabajadores han tenido el poder y las trabajadoras. No hay otra. Es decir, porque aquí se habla mucho de feminismo, por ejemplo, entre otras cosas, pero fue la Revolución Rusa la primera que dijo, tú tienes un hijo y tienes tantos meses de vacaciones, tú te jubilas antes, tú trabajas menos horas, tú tienes sanidad gratuita porque tú te la estás pagando con tu trabajo. Y así podemos recorrer el planeta. Evidentemente, la clase dominante intenta impedir de cualquier manera todo eso, ya sea a base de comernos el coco con la cultura, con la educación o por las hostias, que es lo más general. Hoy, hace 60 años que asesinaron a Lumumba. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pretendía la soberanía de su pueblo y de su gente. Más claro, hoy salían varias noticias de Argelia, lo mismo, el Frente Nacional de Liberación de Argelia, que pretendía el poder para su pueblo, para su clase. Yo creo que separar... Son cosas que van íntimamente ligadas. No podemos separar la lucha de clases de la soberanía popular, porque si no, no vamos a conseguir nunca nada. Porque si los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento obrero tiene fuerza, la pequeña burguesía se une. Si no, la pequeña burguesía se une a la clase dominante para machacarnos. Entiendo. Por eso, Nada más. dentro del movimiento andalucista hay gente que está muy contenta con que Moreno Bonilla ponga el Día de la Bandera, o ahora acepta de Rojas Marco el poner un programa educativo para fomentar el respeto a la habla andaluza y tal. Eso es blanqueamiento, evidentemente, porque a mí no me sirve de nada este símbolo
ni un himno, ni nada, sino es para liberar al pueblo de sus condiciones de dominación. Un ejemplo muy claro. Los pensionistas vascos, los pensionistas andaluces, los que tienen, los que cobran lo mínimo, las pagas estas de subsistencia, el gobierno andaluz les da una ayuda al cabo del año de 180 euros. ¿En el País Vasco? El gobierno vasco paga 4.800 y pico ¿Pero euros. por qué? Porque hay una movilización potente. Entonces, alguien, no sé si era... Y la clase dominante sabe cómo responder. Si no hay fuerza, si no hay presión, pues, Es claro que soberanismo y lucha de clases tienen que estar unidas. No puede ser un soberanismo folclórico de símbolos y que nos pasamos muy bien, qué bonitos somos, qué buenos somos. El carnaval siempre nos canta muchísimo lo bueno que somos, pero si luego no hay lucha vecinal, lucha sindical, lucha política. Hay una definición. Mira, hay una palabra que diga. Perdón un momentito, al respecto, apostillando lo que toca decir. El nacionalismo, según el marxismo, se dice que es el marco social de la lucha de clases. Y yo creo que eso comprime realmente todo lo que está desarrollando en el momento que hemos abordado la cuestión de clase, la cuestión política. Y hablando también antes las relaciones sociales de producción, aquí en Andalucía ha sido de esclavismo. Evidentemente, los andaluces se iban a donde a trabajar, a Alemania, un país capitalista, pero es que allí comían. Aquí es esclavismo puro. Y ese esclavismo puro nunca se acaba. Porque si nosotros hemos conseguido en estos años superar un poco la mejoría de la vida, vienen otros por detrás, más pobres que nosotros, que son los auténticos esclavos de Almería y de Huelva. Y te están dando las mismas relaciones sociales de producción que te dan aquí. Muchos hogares nuestros con que los cuidan a jornaleros. nuestras madres, a nuestros abuelos. Exactamente. Y hay una palabra que diría que es el chavo. Y no vamos a alargarnos mucho más porque estamos en debate y nos podemos ver aquí, como hace mucho tiempo que no debatimos, Estamos a gusto. nos podemos llevar aquí toda la noche. Hagan una cervecita. Así que va a intervenir un chavo y nos vamos a tomar una cerveza y ya organizaremos Bueno, yo otro debate. simplemente, a colación de lo que estaba diciendo, que yo soy de los que me alegra de que el Moreno Bonilla se acuerde del 4 de diciembre, porque lo peor que hay muchas maneras de quitarle esencia a un pueblo, y una de ellas es la cultural, ¿no? Y una de ellas es la memoria histórica, y la memoria histórica, si te la quitan, que es lo que ha estado haciendo, si te la quitan, te quita todo. Y eso es lo que ha estado haciendo el PSOE durante 40 años, socavando esa memoria en todo lo que ha tenido poder, prohibiendo en las televisiones autonómicas, en donde fuera, que se hablara andaluz, o sea, estaba de alguna manera fomentando ese asedio colonial de España respecto a Andalucía, como si fuera como lo que es una colonia española. Entonces, yo creo que, como bien dice Benito, todo al final tiene que ser una cuestión de clase, pero que a la clase hay muchas maneras de dominarla, y una es culturalmente. Entonces, si te quitan y no hay una apuesta desde la derecha, desde una derecha nacionalista en ese sentido, que por lo menos te dé una cancha en los medios de comunicación, que te esté... ya depende de nosotros cómo trabajemos ahora el 4D, porque nosotros tendremos que hacer desde el otro lado algo, pero lo peor que nos ha podido estar ocurriendo es lo que ha hecho el PSOE durante 40 años, que es ni nombrarlo. El día 28, el 4 de diciembre, no ha existido. Ahora se está hablando del 4 de diciembre. Ahora el tipo yo no sé con qué intenciones, está haciendo una defensa, y eso, mira, yo tengo ocasión de ver a muchos chavales, y los chavales, cuando tú le dices el tema de la opresión sobre el idioma andaluz, se dan cuenta porque lo están sufriendo. Y esto les hace tomar conciencia, venga de donde venga. Y luego las alianzas, pues ya las haremos. A lo mejor ahora mismo me interesa estratégicamente hablando, porque me está dando cancha, y nos está dando cancha para que no se nos olvide lo que tú has dicho, para tomar conciencia de clase como pueblo oprimido, para liberar pueblo y para hacer una revolución de clase. Pero para tener una revolución de clase, primero tienes que tomar conciencia de opresión. Y por los principios, lo que ha empezado es oprimirte
culturalmente, quitándote el idioma, apoderándose de nuestra folclore, como habéis hablado, y yo lo veo positivo, lo siento, pero yo que se hable hoy del 4 de diciembre, que haya un debate público, si 4 de diciembre o 28 de febrero, a mí me parece positivo, ya está, que si podía... Sí, te voy a discrepar. Y después voy a discreparle yo a Juan Antonio. Vale. ¿Por qué digo eso? Porque hay preocupación con esa maniobra del PP. El PP no cree en esto. El PP no estuvo en aquella época y la gente del PP... Perdona, no hubiera sido más fácil, para que siga, no hubiera sido más fácil que hubiera hecho lo mismo que el PSOE, pone una losa encima, claro, y me olvido, y le ha funcionado, al PSOE le ha funcionado, ¿por qué? Pero su inteligencia política es mayor que la del PSOE, y entonces sabe que el sentimiento de pertenencia a Andalucía está muy extendido, y sabe que ahí puede, digamos, anclar su poder mucho más tiempo. Si es identificado como el partido de los andaluces, porque reconoce algunos de sus símbolos, reconoce el habla, que también es algo que somos muy sensibles. Y a mí mi preocupación con eso, que yo veo que está bien, es decir, que tengamos orgullo de nuestros símbolos, orgullo de cómo hablamos, pero él lo utiliza electoralmente y, por otra parte, lo hace para distinguirse en Andalucía de Vox. Vox utiliza los símbolos españolistas y franquistas, incluso cuando en el momento que se calienta un poco, se le calienta la boca un poco, y son anti-andalucistas militantes. A Blas Infante lo ponen a París. Entonces él se diferencia de eso y aumenta su margen electoral todavía más. Entonces yo creo que es una maniobra electoral que tiene muy poco de convencimiento propio, muy poco, ¿vale? Esto es discutible, habría que poder hablar con ellos directamente, pero creo que es un riesgo el creer que eso es en nuestro beneficio, porque eso está vacío de contenido de clase. Es decir, a la vez que pone la bandera en 4D, nos está expoliando nuestra sanidad, nuestra educación, y están siendo igual de corruptos que los otros, dando contratos a los suyos. Entonces, folclórico también es un día con una banderita y todo el mundo sale a la calle. A mí me gusta el uso de la bandera que hacían los jornaleros del SOC y del SAR en las marchas de la dignidad, que fijaros, es una anécdota, pero creo que es relevante. Con las marchas de la dignidad que se hacen prácticamente casi muy poquito tiempo antes que el 15M, que nos reventó un poco y trastocó toda la política en este país. En la marcha de dignidad estaba encabezada por banderas andaluzas. Yo voy a manifestaciones convocadas por el 15M, llevo mi bandera andaluza y me la querían quitar. Digo, coño, pero si esta es la bandera de un pueblo oprimido, ¿cómo me quieres que me la quite? Pero era un movimiento iconoclasta que querían partir de cero, que todo lo demás anterior no valía. Por eso nosotros fuimos, porque no nos dejaban llevar la bandera. Bueno, pero con nuestra bandera, claro. Gustavo, mira, voy a darte la razón. Ahora me vendrá voy a darte la razón y en cierta manera se la voy a quitar en parte a Juan Antonio. A mí lo que haga el PP y con la doble intención que lo haga, me importa un rábano de los chinos estos grandes, bien, porque lo podemos criticar y es criticable perfectamente, pero es que lo que hemos vivido, el periodo que se le llama la transición, el PSOE hizo lo mismo, utilizar el andalucismo, nuestros sentimientos, lo que nos dolía, para ellos llega la Moncloa, porque ahí los lumbreras que había en el PSOE había, claro, los lumbreras que había en el PSOE, que los había, todo el mundo no era su normal, ahí los había también hechos, dijeron, si nosotros queremos llegar a la Moncloa, tenemos que conquistar Andalucía. Si nosotros conquistamos Andalucía,
conquistamos más tarde la Moncloa. De eso Primero podéis. lo han hecho todo. Eso es Por lo tanto, todo. todo el que llega aquí y se reparte el cortijo va a pretender utilizarnos a su conveniencia. A mí me importa que se llame PSOE, que se llame PP. A nosotros nos ha hecho el mismo daño y nos sigue haciendo el mismo daño. Por lo tanto, pues, yo quería pensar que viene con buenas intenciones. No, buenas intenciones no tiene. Intenciones me va a tener Yo no estoy diciendo eso. las mismas intenciones que tuvo el PSOE en el año 60. Las mismas intenciones. Llegar a la Moncloa. Le importó a Andalucía un carajo. Entonces, y al PP le importa otro carajo ahora. Él quería hablar. Y yo creo que lo están haciendo lo que han hecho con el feminismo, con el ecologismo y con todo. Cuando hay un movimiento que empieza a resurgir, en este caso, o surge nuevo o resurge como lo del andalucismo, te apropias de él y lo cargas. Y lo vas a hacer. Desaparece. Y es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Son más listos y han dicho, están otra vez hablando del 4D, vamos a acuerdo nosotros y enviar la bandera. Y como no estemos muy fuertes, desaparece. Y así. Vamos por terminar el acto y agradeciendo la asistencia. ¿Tú también quieres hablar? Ponte No, voy a informar. Hay una cosa. El SAR pidió al ayuntamiento la instalación de una bandera de Andalucía en una zona visible, porque sabéis que, bueno, si viajáis un poquito por Andalucía, por los pueblos que está lleno de banderas españolas, las grandes rotondas, las grandes entradas. Entonces, el ayuntamiento respondió positivamente ante eso. Era previsiblemente para el 4 de diciembre, la cosa se ha retrasado por cuestiones burocráticas, pero estáis pendientes, ¿no? Consta de una bandera y de un monolito. Está nuestra plástica. El mástil está puesto, no por la bandera. Y está puesto ya, esto está en el colegio con los infantes. En la puerta del colegio. Hacemos normalmente el acto. Entonces falta el monolito con la imagen de los infantes y el eslogan de Andalucía levanta petición de libertad. Pendiente de eso, yo creo que de aquí nos deberíamos comprometer ya para que cuando llegue el momento en que esté el monolito hace un acto de este tipo, bueno, un acto evidentemente andalucista y revolucionario. Y otra cuestión, y vamos a terminar ya, vamos a abrir el ambigú, tomar unas copitas, charlar, hay unas tapitas ahí, que con eso mantenemos nosotros el tinglado. Una cosa, eso lo del mástil no es gratuito, no solo porque vosotros tengáis cierta cercanía y podáis conseguirlo, es que llevamos 6 años allí haciendo un acto de homenaje a Blas Infante en ese sitio, esa unión de la cultura, del sindicalismo, movimiento social, de la política, escasa, no somos muchos, pero llevamos permanentemente todos los años haciéndolo, no es gratuito que allí... No, pero por ejemplo, este acto sirve para arrancar un poco más cohesionado, un poco más numeroso, ¿no? Y hacer el acto en condiciones. Sí, ya el año pasado y el anterior tuvimos reuniones preparatorias entre el SAT, Casa Algarabía y algunos partidos. Adelante, invitamos a Izquierda Unida, pero no asistió. Y hay cercanía amistosa, política y sindical existe con el actual ayuntamiento. Lo único que sucede es que, bueno, que un momento en que se puede hacer alguna que otra cosa más. Y evidentemente pasa por registros. Las cuestiones de este tipo hay que pasar por registros, que llega a la alcaldesa y que diga cómo hacerlo. Muy bien. ¡Viva la libre!